manifestación de los pueblos de la parte del este de la isla antes española o de Santo Domingo sobre las causas de su separación de la República Haitiana. Santo Domingo, 16 de enero de 1844. Primero de la Patria, también conocido como Manifiesto del 16 de enero de 1844. Manifiesto del 16 de enero de 1844. La atención decente y el respeto que se debe a la opinión de todos los hombres y al de las naciones civilizadas exige que cuando un pueblo que ha sido unido a otro quisiere reasumir sus derechos, reivindicarlos y disolver sus lazos políticos, declare con franqueza y buena fe las causas que le mueven a su separación, para que no se crea que es la ambición o el espíritu de novedad que pueda moverle. Nosotros creemos haber demostrado con una constancia heroica que los males de un gobierno deben sufrirse mientras sean soportables, más bien que hacerse justicia aboliendo las formas. Pero cuando una larga serie de injusticias, violaciones y vejámenes, continuando al mismo fin, denotan el designio de reducirlo todo al despotismo y a la más absoluta tiranía, toca al sagrado derecho de los pueblos y a su deber sacudir el yugo de semejante gobierno y proveer a nuestras nuevas garantías, asegurando su estabilidad y prosperidad futuras. Porque reunidos los hombres en sociedades con el solo fin de conspirar a su conservación, que es la ley suprema, recibieron de la naturaleza el derecho de proponer y solicitar los medios para conseguirle, y por la misma razón tales principios los autorizan para precaverse de cuanto pueda privarles de ese derecho, luego que la sociedad encuentra amenazada. He aquí por qué los pueblos de la parte del este de la isla antes española o de Santo Domingo, usando del suyo, impulsados por 22 años de opresión y oyendo todas las partes los clamores de la patria, han tomado la firme resolución de separarse para siempre de la República Haitiana y constituirse en un Estado libre y soberano. 22 años a que el pueblo dominicano, por una de aquellas fatalidades de la suerte, está sufriendo la opresión más ignominiosa, bien sea que su caída dependiese de la ignorancia de su verdadero interés nacional, bien sea porque se dejase arrastrar del torrente de las pasiones individuales. El hecho es que se le impuso un yugo más pesado y degradante que el de su antigua metrópoli. 22 años a que, destituidos los pueblos
de todos sus derechos, se les privó violentamente de aquellos beneficios a que eran acreedores si se les consideraba como partes agregadas a la República. Y poco faltó para que le hubiesen hecho perder hasta deseos de librarse de tan humillante esclavitud. Cuando en febrero de 1822 la parte oriental de la isla, cediendo solo a la fuerza de las circunstancias, no se negó a recibir el ejército del general Boyer, que como amigo traspasó el límite de una y otra parte, no creyeron los españoles dominicanos que con tan disimulada perfidia hubiese faltado a las promesas que les sirvieron de pretexto para ocupar los pueblos, y sin las cuales habría tenido que vencer inmensas dificultades y quizás marchar sobre nuestros cadáveres si la suerte le hubiese favorecido. Ningún dominicano le recibió entonces sin dar muestras del deseo de simpatizar con sus nuevos conciudadanos. La parte más sencilla de los pueblos que iba ocupando, saliéndole al encuentro, pensó encontrar en el que se acababa de recibir en el norte el título de pacificador, la protección que tan hipócritamente había prometido. Mas a poco, al través del disfraz que ocultaban las siniestras miras que traía, advirtieron todos que estaban en manos de un opresor, de un tirano fiera. Al entrar en la ciudad de Santo Domingo, entraron con él de tropel los desórdenes y los vicios, la perfidia, la división, la calumnia, la violencia, la delación, la usurpación, el odio y las personalidades hasta entonces poco comunes en estos inocentes pueblos. Sus decretos y disposiciones fueron el principio de la discordia y la señal de la destrucción. Por medio de su sistema desorganizador y maquiavélico, obligó a que emigrasen las principales y más ricas familias, y con ellas el talento, las riquezas, el comercio y la agricultura. Alejó de su consejo y de sus principales empleos a los hombres que hubieran podido representar los derechos de sus conciudadanos, pedir el remedio de los males y manifestar las verdaderas exigencias de la patria. En desprecio de todos los principios del derecho público y de gentes, redujo a muchas familias a la indigencia, quitándoles sus propiedades para reunirlas a los dominios de la República y donarlos a los individuos de la parte occidental o vendérselos a muy ínfimos precios. Asoló los campos, despojó las iglesias de sus riquezas, atropelló y ajó con vilipendio a los ministros de la religión, les quitó sus rentas y derechos, y por su abandono dejó caer en total ruina los edificios públicos, para que sus mandatarios aprovechasen los despojos y que así saciasen la codicia que consigo traían de Occidente. Más tarde, para dar a sus injusticias una apariencia de legalidad, dictó una ley que, para que entrasen
en el estado los bienes de los ausentes, cuyos hermanos y parientes inmediatos aún existen sumergidos en la miseria. Todavía no satisfecha su avaricia, con mano sacrílega, atento a las propiedades de los hijos del este, autorizó el hurto y el dolo por la ley del 8 de julio de 1824. Prohibió la comunidad de los terrenos comuneros que en virtud de convenios y por utilidad y necesidad de las familias se habían conservado desde el descubrimiento de la isla para aprovecharlas en favor de su estado, acabar de arruinar la crianza de animales y empobrecer a una multitud de padres de familia. Poco le importaba destruirlo todo, arruinarlo. Este era el objeto de su insaciable codicia. Fecundo en discurrir los males con que debía consumar la obra de nuestra ruina y reducirlo todo a la nada, puso en planta un sistema monetario que insensiblemente ha ido reduciendo por grados las familias, los empleados, los comerciantes y la generalidad de los habitantes a la mayor miseria. Con tales miras propagó el gobierno haitiano sus principios corruptores. A influjo de su infernal política, desenfrenó las pasiones, suscitó partidos, fraguó planes detractores, estableció el espionaje e introdujo la cizaña y la discordia hasta en el hogar doméstico. Si se pronunciaba en español contra la tiranía y la opresión, se le denunciaba como sospechoso, se le arrastraba a los calabozos y algunos subieron al cadalso para atemorizar a los otros y que expirasen de una vez los sentimientos que nos transmitieron nuestros padres. Combatida y perseguida la patria, no pudo encontrar refugio seguro contra el furor de la tiranía, sino en los pechos de una afligida juventud y de algunas almas puras que supieron ocultar sus sacrosantos principios para hacer la propaganda en tiempos más felices y para reanimar con energía a los que yacían en un estado de abatimiento y de sopor. Pasáronse los 21 años de la administración pervertidora de Boyer, en cuya época padecieron los habitantes del este todas las privaciones que no se pueden enumerar. Trató a sus habitantes peor que a un pueblo conquistado a la fuerza. Les exprimió el jugo, sacando cuanto beneficio pudo para saciar su codicia y la de los suyos. Hizo esclavos en nombre de la libertad. Les obligó a pagar una deuda que no habían contraído, como los de la parte occidental, que aprovecharon bienes ajenos, cuando al contrario, a nosotros nos deben ellos las riquezas que nos han usurpado o malversado. Este era el cuadro triste de esta parte cuando el 27 de enero del año pasado levantaron con los cayos en el sur de la isla el grito de reforma. Con la velocidad de un fuego eléctrico se inflamaron los pueblos, se adhirieron a los principios de un manifiesto de 1 de septiembre de 1842, y la parte del este se lisonjeó, pero en vano, de un porvenir más feliz.
A tanto llegó su buena fe, el comandante Rivière se proclamó jefe de ejecución, intérprete de la voluntad del pueblo soberano, dictó leyes a su antojo, estableció un gobierno sin ninguna forma legal, sin contar para él con ninguno de los habitantes de esta parte que ya se había pronunciado en favor de su revolución. Recorrió la isla y en el departamento de Santiago, sin fundamentos legales, recordó con pena las épocas tristes de Toussaint y de Salines, trayendo consigo un monstruoso Estado Mayor que desmoralizaba por todas partes, vendió empleos, despojó las iglesias, destruyó las elecciones que los pueblos habían hecho para darse representantes que defendiesen sus derechos, y esto para dejar siempre esta parte en la miseria y en la misma suerte, y proporcionarse él candidatos que le elevasen a la presidencia, aunque sin mandato especial de sus comitentes. Así fue, amenazó la Asamblea Constituyente y de extrañas comunicaciones hechas por él al ejército a su mando, resultó presidente de la República. A pretexto de que en esta parte se pensaba en una separación de territorio por Colombia, llenó los calabozos de Puerto Príncipe de los más ardientes dominicanos, en cuyos pechos reinaba el amor a la patria, sin otras aspiraciones que las de mejorar de suerte y que se nos igualase en derechos y respetasen nuestras personas y propiedades. Otros padres de familia tuvieron que expatriarse para librarse de las persecuciones que se les hacían, y cuando calculó realidades sus designios y asegurado el objeto que se había propuesto, les puso en libertad sin ninguna satisfacción de los agravios ni de los perjuicios recibidos. En nada ha variado nuestra condición, los mismos ultrajes, los mismos tratamientos de la administración anterior, los mismos y mayores impuestos, el mismo sistema monetario sin garantía alguna que labra la ruina de sus pueblos, y una constitución mezquina que jamás hará felicidad del país, ha puesto el sello a la ignominia, privándonos contra el derecho natural hasta de lo único que nos quedaba de españoles, del idioma natal, y arrimando a un lado nuestra augusta religión para que desaparezca de entre nosotros, porque si cuando esa religión del Estado, si cuando estaba protegida, ella y sus ministros fueron despreciados y vilipendiados, ¿qué no será ahora rodeada de sectarios y de enemigos? La violación de nuestros derechos, costumbres y privilegios y tantas vejaciones han despertado en nosotros nuestra posición, nos hacen conocer nuestra servidumbre y abatimiento y los principios del derecho que rige las naciones deciden la cuestión en favor de nuestra patria, como la decidieron en favor de los Países Bajos contra Felipe II en 1581. Bajo la autoridad de estos principios, ¿quién osará vituperar la resolución
del pueblo de los Cayos, cuando se levantó contra Boyer y le declaró traidor a la patria? ¿Y quién osará vituperar la nuestra, declarando la parte del este de la isla separada de la República de Haití? Ninguna obligación tenemos para quien no nos da los medios de cumplirla, ningún deber para quien nos priva de nuestros derechos. Si la parte del este se consideraba como incorporada voluntariamente a la República Haitiana, debía gozar de los mismos beneficios que aquellos a quienes se había unido. Y si en virtud de esa unión estábamos obligados a sostener su integridad, ella lo estaba por su parte a darnos los medios de cumplirla. Faltó a ellos, violando nuestros derechos, nosotros a la obligación. Si se considera como sujeta a la República, entonces con mayor razón deba gozar sin restricciones de todos los derechos y prerrogativas que se habían pactado o se le habían prometido, y faltando la condición única y necesaria de su sujeción, queda libre y enteramente desobligada, y los deberes para consigo misma, la obligación a proveer a su propia conservación por otros medios. Si se considera respecto de la Constitución de Haití 1816, se verá que, a más de la originalidad del caso de dar una constitución bastarda a un país extraño que ni la necesitaba ni nombró para discutirla a sus diputados naturales, hay también una usurpación muy escandalosa, porque ni entonces estaban los haitianos en posesión de esta parte, ni antes, cuando los franceses fueron expulsados de la parte francesa. La regalaron esta porque no era suya. Por el Tratado de Basilea fue cedida esta parte a la Francia y después restituida o devuelta a la España por la Paz de París, en cuya virtud fue sancionada la toma de posesión que de ella hicieron los españoles en 1809 y duró hasta el 30 de noviembre de 1821, que se separó de la metrópoli. Cuando los hijos de Occidente revisaron la Constitución en 1816, no pertenecía a esta parte ni a Haití ni a la Francia. El pabellón español ondeaba en sus fortalezas en virtud de un derecho perfecto y de que la isla de Santo Domingo la llamasen sus naturales Haití. No se sigue que la parte occidental, que primero se constituyó en Estado soberano, dándose el nombre de República de Haití, llámase a la parte del este u oriental como parte integrante de ella, cuando la primera perteneció a los franceses y la segunda a los españoles. Lo que hay de muy cierto es que si la parte del este pertenece a una dominación, otra que le da sus propios hijos sería a la Francia o a la España y no a la de Haití, pues más derecho tenemos los de Oriente a dominar a los de Occidente, que al contrario, si remontamos a los primeros años del descubrimiento del inmortal Colón, de consiguiente, atendida la suposición sentada,
hay una usurpación que no legitima derecho a nadie en un caso como el nuestro. Si finalmente se considera esta parte como conquistada a la fuerza decidirá la cuestión, si fuese necesaria. Así es que, considerando que las vejaciones y violencias cometidas en 22 años contra la parte antes española la han reducido a la mayor miseria y contemplarán su ruina, que el deber de su propia conservación y de su bienestar futuro la obligan a proveer a su seguridad por medios convenientes, siendo de derecho que en un pueblo que se ha constituido voluntariamente dependiente de otro con el fin de lograr su protección, queda libre de sus obligaciones en el momento que éste le falte, aunque sea por imposibilidad del protector, considerando que un pueblo que está obligado a obedecer a la fuerza y obedece, hace bien, y que luego que puede resistir y resiste, hace mejor, considerando por último que por la diferencia de costumbres y la rivalidad que existe entre unos y otros, jamás habrá perfecta unión ni armonía. Los pueblos de la parte antes española de la isla de Santo Domingo, satisfechos de que en 22 años de agregación a la República Haitiana no han podido sacar ninguna ventaja, antes por el contrario se han arruinado, se han empobrecido, se han degradado y han sido tratados del modo más abajo y abyecto. Han resuelto separarse para siempre de la República Haitiana para proveer a su seguridad y conservación, constituyéndose bajo sus antiguos límites en un Estado libre y soberano, en el cual y bajo sus leyes fundamentales protegerá y garantizará el sistema democrático, la libertad de los ciudadanos, aboliendo para siempre la esclavitud, la igualdad de los derechos civiles y políticos, sin atender a las distinciones de origen ni de nacimiento. Las propiedades serán inviolables y sagradas. La religión católica, apostólica y romana será protegida en todo su esplendor como la del Estado, pero ninguno será perseguido ni castigado por sus opiniones religiosas. La libertad de la imprenta será protegida. La responsabilidad de los funcionarios públicos será asegurada. No habrá confiscaciones de bienes por crímenes ni delitos. La instrucción pública será promovida y protegida a expensas del Estado. Se reducirán los derechos a lo mínimo posible. Habrá un entero olvido de votos y opiniones políticas emitidas hasta esta fecha, con tal que los individuos se adhieran de buena fe al nuevo sistema. Los grados y empleos militares serán conservados bajo las reglas que se establezcan. La agricultura, el comercio, las ciencias y las artes serán igualmente promovidas y protegidas, lo mismo que el estado de las personas nacidas en nuestro suelo o la de los extraños que vengan a habitar con él con arreglo a las leyes. Por último, se procurará emitir tan pronto como sea posible una moneda con una garantía real y verdadera, sin que el público pierda la que tenga del cuño de Haití.
Este es el fin que nos proponemos con nuestra separación y estamos resueltos a dar al mundo entero el espectáculo de un pueblo que se sacrificará en la defensa de sus derechos y que se reducirá a cenizas y a escombros si sus opresores, que se vanaglorian de libres y civilizados, nos quisieren imponer condiciones aún más duras que la muerte. Si contra la razón y la justicia quisieren que transmitamos a nuestros hijos y a la posteridad una esclavitud vergonzosa, entonces, arrostrando todos los peligros con una firmeza perseverante, juramos solemnemente ante Dios y los hombres que emplearemos nuestras armas en defensa de nuestra libertad y de nuestros derechos, teniendo confianza en las misericordias del Omnipotente, que nos protegerá felizmente, haciendo que nuestros contrarios se inclinen a una reconciliación justa y racional, evitando la efusión de sangre y las calamidades de una guerra espantosa que no provocaremos, pero que será de exterminio si llegare el caso. Dominicanos, comprendidos bajo este nombre todos los hijos de la parte del este y los que quieran seguir nuestra suerte, a la unión nos convoca el interés nacional por una resolución firme. Mostrémonos los dignos defensores de la libertad, sacrifiquemos ante las aras de la patria el odio y las personalidades, que el sentimiento del interés público sea el móvil que nos decida por la justa causa de la libertad y de la separación. Con ella no disminuimos la felicidad de la República de Occidente y hacemos la nuestra. Nuestra causa es santa, no nos faltarían recursos a más de los que tenemos en nuestro propio suelo, porque si fuese necesario, emplearemos los que nos podrían facilitar en tal caso los extranjeros. Dividido el territorio de la República Dominicana en 4 provincias, a saber, Santo Domingo, Santiago, Cibao, Azua desde el límite de Ocoa y Ceibo, se compondrá el gobierno de un cierto número de miembros de cada una de ellas, para que así participen proporcionalmente de su soberanía. El gobierno provisional se compondrá de una junta compuesta de 11 miembros electos en el mismo orden. Esta junta